político y en lo social, giró sin duda la mayor atención nacional a todo lo largo de ese tenso e inconfundiblemente difícil 1981. Un nuevo año se ha iniciado y por supuesto la pregunta obligada es, ¿variará la situación en 1982? La siguiente pregunta obvia es, ¿variará positivamente? Tres connotadísimos expertos en economía, integrantes del panel de esta noche en Alternativa, están como nadie capacitados para ayudarnos a resolver estos interrogantes, trazando en base a sus conocimientos y experiencia las líneas maestras de lo que puede ser el comportamiento de la economía ecuatoriana en 1982. Los integrantes de este panel son el ministro de Finanzas y Crédito Público, ingeniero Jaime Morillo Batle, el gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Abelardo Pachano, y el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, ampliamente conocido por su trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. Y bien, vamos a iniciar inmediatamente el análisis de la situación y de las perspectivas de la economía ecuatoriana para 1982. Para ello quiero pedirle a usted, economista Pachano, que en base a la situación actual del país al iniciarse este 1982, nos trace esas líneas maestras que yo hablaba para tratar de identificar cuál será, dentro de lo previsible, el comportamiento de la economía en este año que se acaba de iniciar. Bien, yo creo que podemos empezar nuestro análisis y nuestra previsión económica hablando de los grandes agregados económicos. Como consecuencia de la investigación que ha realizado el Banco Central y que lo hace de manera periódica a todas las actividades económicas del país, nosotros tenemos un primer presupuesto exploratorio de lo que puede ser el año 1982. El Producto Interno Bruto, es decir, el valor agregado nacional, para 1982 se espera que crezca aproximadamente el 4% en términos reales, con una descomposición bastante interesante en estos primeros resultados, porque demuestra cierto equilibrio en las tasas de crecimiento de algunos sectores fundamentales de la economía ecuatoriana. Y es un hecho positivo que nosotros tenemos que recalcarlo. Esta investigación arroja un resultado de crecimiento de todo lo que es sector agropecuario del 4.4% en términos reales anuales, y que de conseguirse sería el tercer año en donde la agricultura repunta, el sector agrícola, el sector pecuario repunta, frente a años anteriores en donde realmente estuvo muy deprimido toda la actividad agropecuaria. Esto va a permitir que la política económica y fundamentalmente algunos indicadores de carácter financiero sean más fáciles de conseguir y de mantener en el año 1982, porque podremos tener alimentos suficientes para atender a toda la población ecuatoriana. Bien, es cierto que dentro del crecimiento del 4.4 continúa todavía teniendo una preponderancia significativa el sector pecuario antes que el agrícola en general, y en el sector agrícola tendremos todavía problemas derivados de la comercialización externa de nuestros principales productos, que son por todos conocidos. En segundo lugar, el sector industrial en general. Todo parece apuntar que la tasa de crecimiento del sector industrial estará alrededor del 5.5% en términos reales, que es inferior a lo que ocurrió en 1981, que creció aproximadamente al 6,5%, pero que se acerca mucho al promedio de crecimiento general de la economía. De tal forma que las tasas de expansión industrial muy altas que se tuvieron en la década de los 70 ya no las vamos a poder conseguir en este sector, y más bien hay un equilibrio entre todo lo que es producción agropecuaria y lo que sería producción industrial. Está bastante equilibrado en general los subsectores de la industria. En donde se nota un mantenimiento de una tasa alta es en servicios y fundamentalmente en todo lo que es generación eléctrica, y ahí tendríamos aproximadamente una tasa de crecimiento del 10,5%, el resultado de los ambiciosos proyectos que está desarrollando el país y que son por todos nosotros conocidos. Dentro de este sector servicios es interesante anotar también que el comercio en general tendría un crecimiento similar al 4.7%, es decir, muy similar a la agricultura, lo cual nos demostraría que la economía ecuatoriana tiende a buscar un equilibrio intersectorial que creo que es muy importante resaltar. Sin embargo, la tasa en general se mantendría en el 4%,
y comparativamente, si bien con años anteriores es inferior a lo que el país ha venido teniendo, en términos ya mundiales, nuestra tasa se puede considerar como satisfactoria. En general yo podría decir que el año 1982 es un año en que a nosotros nos abre una serie de interrogantes, pero que frente a estos primeros resultados nos dan un optimismo moderado sobre lo que va a ser el comportamiento general de la economía. No por ello vamos a dejar de tener problemas, los problemas seguirán existiendo en el año 1982, pero creo que la economía está en capacidad de superarlos a través del esfuerzo que hagamos todos nosotros. En lo que concierne al sector monetario, al sector financiero, yo diría que nosotros esperamos en el año 1982 tener un mercado monetario, un mercado financiero mucho más estable del año 1981, que fue un año, si le podríamos calificar desde el punto de vista monetario, acíclico, porque en todos los meses del año 1981 el comportamiento de las principales variables monetarias no fue el que tradicionalmente se había venido dando en la economía. Meses en donde se esperaba expansión monetaria, hubo contracción monetaria, meses en donde se esperaba una cierta estabilidad, el comportamiento era diferente, y eso debido a la serie de fenómenos y factores que son conocidos por todos nosotros. Aquí hay un problema que nosotros esperamos, y que creo que es el fundamental en el campo monetario, es el hecho de que hemos notado un deterioro a través de todo el año del multiplicador de la emisión monetaria. Esto quiere decir que la comunidad está prefiriendo mantener más especies monetarias en su poder que manteniéndoles en el sistema financiero. Y puede en cierto sentido explicarse por las expectativas que han habido durante el año 1981 y también por la serie de medidas de política económica que ha adoptado el gobierno. Por ejemplo, el aumento del precio de los combustibles, para citar un caso nada más. De hecho, afectó la estructura del medio circulante y la afectó en el sentido de que todas las personas necesitaban y necesitan mantener más dinero líquido en sus bolsillos para realizar transacciones, por ejemplo, de compra-venta de combustibles. Y hasta que se forme el nuevo stock de dinero en poder del público, de hecho el multiplicador de la emisión ha caído. Pero vemos ya en el mes de diciembre algún repunte, algún mejoramiento, y puedo informar yo que la emisión monetaria al 31 de diciembre del año pasado alcanzó a 18.334 millones de sucres, con una tasa de crecimiento anual del 13.4%. Podemos estar hablando del 13,5% en términos anuales, que ya es un índice de que estamos en un proceso de ligera mejoría en los indicadores de carácter monetario, porque esto va a repercutir luego en la captación de depósitos del sistema bancario. De igual forma, yo podría informar el día de hoy que la Reserva Monetaria Internacional al 31 de diciembre fue de 563 millones de dólares y que ha sido ligeramente superior a todos los 4 meses anteriores y muy similar ya a la que tuvimos nosotros en agosto de 1981. En realidad, estos son indicadores que por lo menos a nosotros nos inducen a pensar de que hay ya cierto grado de mejoramiento en la actividad monetaria, en la actividad financiera en general. Por último, la cifra más última que tengo yo en este momento sobre medio circulante me dice que al 18 de diciembre del año pasado estuvo en prácticamente 46.900 millones, para hablar en cifras redondas, y la tasa de crecimiento está en el 11% en términos anuales, con un repunte significativo de los depósitos monetarios, ya que desde noviembre 30 a diciembre 18 la banca ha captado más de 2.000 millones de sucres, y eso demuestra y es otro indicador que nos demuestra la convalecencia en el sistema financiero. Altamente ilustrativa, sin lugar a dudas, la exposición del gerente del Banco Central, dándonos importantes informaciones sobre la situación de los principales indicadores económicos. Pero aparte de las cifras, quisiera recoger de sus palabras la afirmación de que existe en el Banco Central un optimismo moderado con respecto al comportamiento de la economía en 1982. Y quisiera pedirle, partiendo de ese optimismo moderado, pedirle a usted, doctor Espinosa, también sus previsiones, pero ante todo preguntándole si comparte el
optimismo moderado puesto de manifiesto por el economista Abelardo Pachano? Bueno, conviene señalar que considero que para el año 1982 todo va a depender del manejo de la economía. Yo creo que gran parte de los problemas en el año 1981 obedecen a causas exógenas, pero un porcentaje muy importante de los problemas que se tuvieron en 1981 obedecen a un ineficiente manejo en la política económica. Creo que se ha hablado demasiado del año 1981 y tengo algunos puntos que convienen sean meditados y que se tomen en cuenta para 1982. Fundamentalmente una preocupación muy grande que tengo yo es haber analizado la situación que el país tiene con la acumulación de inventarios presentados en 1981. O sea, ha habido una acumulación de existencias en 1981 por producción no vendida. Y esa acumulación de existencias, de acuerdo a estadísticas del Banco Central del Ecuador, las cuentas nacionales, alcanzan a la cifra de 5.509 millones de sucres. Para tener una idea más o menos de lo que significa esa acumulación de existencias, el crecimiento de los inventarios en 1981 en el Ecuador ha sido del 34%. O sea, una cifra sumamente desmedida. El Morgan Bank hace un análisis muy interesante sobre la situación de la economía de los Estados Unidos en el último trimestre de 1981. Trimestre en el cual el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos cayó en 5.3%. Y el Morgan considera que fundamentalmente la caída del Producto Nacional Bruto en el último trimestre en los Estados Unidos obedece a la acumulación de existencias que existió en la economía americana en el verano de 1981. O sea, no se pudieron vender producción en los Estados Unidos y en el caso, por ejemplo, de automóviles, las ventas fueron las menores en el mes de noviembre en algo así como 3 décadas. Trasladando este problema al caso del Ecuador, yo considero que es una de las políticas que el gobierno debe adoptar es tratar de reducir inventarios no vendidos en el sector privado. Y creo que con una tasa de crecimiento del 4% en 1982 va a ser muy difícil el que se pueda colocar esos inventarios y que el sector productivo en el país, lo primero que va a hacer en 1982 es tratar de vender producción que no han vendido, antes de iniciar realmente un proceso de crecimiento en la inversión y en la producción. Ese considero yo que es un punto muy importante que se debe tomar en cuenta en 1982. Otro aspecto que es importante para 1982 es la situación del sector externo de la economía. La cifra que se nos ha dado hoy día del saldo de la balanza de la Reserva Monetaria Internacional de alrededor de 14.000 millones de sucres significa una caída de 7.000 millones en las reservas monetarias internacionales y consecuentemente un déficit en la balanza de pagos que es demasiado abultado. Hay que tomar en cuenta que iniciamos 1980 con un promedio más o menos de 4.8 meses de importación y hemos terminado 1981 con un promedio de 2.8 meses de importación en reservas monetarias internacionales. La economía ecuatoriana realmente depende mucho de las importaciones para crecer. El sector industrial requiere de materias primas y bienes de capital importados. Y se requiere hacer esfuerzos importantes
para mejorar la situación del sector externo. Es bastante difícil mejorar en un año, pero se pueden adoptar ahora medidas que pueden tener un efecto positivo importante y permitir una tasa de crecimiento mayor a la señalada del 4%. No es justo, creo yo, que en el Ecuador no se hayan adoptado medidas de ajuste de balanza de pagos desde el año 1970, a pequeñas medidas. Y producción como cacao, banano y café, que es importante y que ha sido importante como un motor de crecimiento de nuestra economía en años pasados, podría, con un apoyo a través de política cambiaria, generar un crecimiento importante en la producción y en las exportaciones. De acuerdo a la información también de las cuentas nacionales, la situación de banano, café y cacao es más o menos la siguiente. La producción de estos tres productos importantes en 1981 fue de 6.340 millones de sucres, mientras que en el año 1980 la producción llegó a 6.571 millones. Entonces ha habido una reducción en la producción de estos tres productos que son claves para el sector externo de la economía. Y creo que con la posibilidad de emitir certificados cambiarios se podría lograr un mayor beneficio a la exportación de estos tres bienes. Otra gran preocupación que tengo en el año 82 es el crecimiento de la producción agrícola. Si estamos con problemas del sector externo, el país lo que tiene que hacer es incentivar la producción de bienes con valor agregado nacional. Y la agricultura realmente es el sector que más bienes con alto valor agregado nacional produce. Haciendo un pequeño análisis de lo que está sucediendo en el sector agropecuario, encontramos lo siguiente. En 1972, la producción pecuaria representaba la mitad de la producción agrícola. En 1981, la producción pecuaria alcanzó 17.000 millones de sucres y la producción agrícola 18.000 millones. Quiere decir que la producción pecuaria en apenas 9 años ha alcanzado a la producción agrícola. O sea que se están destinando tierras de cultivos hacia la producción pecuaria. Y eso puede ser sumamente negativo, el que grandes extensiones de terrenos se dejen de cultivar para incrementar la producción animal, en vista de que los alimentos que provienen de cultivos son muy importantes en la canasta familiar. Y el gobierno tiene que tomar en cuenta de que la distribución de ingresos no debe ser una política que provenga exclusivamente del sector agropecuario, que es necesario dar incentivos a la producción agropecuaria, principalmente a la producción de cultivos agrícolas. Y un empuje, creo yo, de la producción agrícola puede generar un cambio sustancial en el Producto Nacional Bruto y reducir la acumulación de existencias presentadas en 1981. Es necesario también señalar que los grupos de ingresos altos, en el caso del Ecuador, no son agricultores. El agricultor en 1981, considero yo, que ha pasado a ser el ecuatoriano de ingresos medios y bajos, y que no es justo que se continúe con una política de subsidio a la ciudad en desmedro de la producción que viene del sector rural del país. Y
se requiere un cambio de timón importantísimo a fin de incrementar la rentabilidad de la producción que viene del sector rural. Sí, ministro, sin que obste para que usted nos dé también sus proyecciones de lo que será la economía ecuatoriana en 1982, quisiera, insisto, adicionalmente a eso, pedirle que se refiera a un factor que considero extremadamente importante, pues en torno a él se han hecho todas las análisis de la economía, de la evolución de la economía en el año que recientemente terminó. Ese factor es la confianza. Se dice que no existe en el país suficiente confianza en la potencialidad, en la vitalidad actual de la economía nacional. ¿Se logrará convalecer de esa situación en 1982? ¿Mejorará esa situación y por lo tanto se puede esperar mejores días para la economía nacional el año que acaba de empezar? Yo pienso que sí, definitivamente que sí. Si es que los ecuatorianos hacemos una pausa, un paréntesis por un momento, de lo que constituye el análisis diario de los problemas que enfrentamos y cambiamos el enfoque y hacemos un análisis de aquellos recursos con que el país cuenta, yo creo que tenemos que iniciar ese análisis por reconocer, y tomando lo que ha mencionado aquí Rodrigo como una de las cuestiones más importantes, reconocer que el país tiene una capacidad de producción agrícola enorme. Es un país con recursos desde el punto de vista de tierra y de producción agrícola realmente excepcional. Yo creo que para confirmar ese acerto basta mencionar 2 o 3 ejemplos de lo que ha sido en la historia la producción agrícola cuando el país tuvo que responder a ciertas necesidades del mercado internacional, y mencionar por ejemplo el caso del banano. Cuando hubo un mercado de banano internacional, el país se cubrió de cultivos en un periodo relativamente corto, se incrementó la producción de banano de manera vertiginosa y fue esa producción la que le sostuvo al país por muchos años. Igual, si nos remontamos todavía a épocas pasadas, sucedió con cacao, con arroz y con muchos otros productos. También yo creo que podríamos ratificar ese acerto cuando durante los últimos meses, durante los últimos años, el gobierno, mediante medidas apropiadas de fijación de precios mínimos para la producción agrícola, ha incentivado la producción de ciertos artículos. El problema más bien ha sido el contrario, el hecho de que hemos tenido demasiado de ese artículo. Yo creo que el problema del arroz último ratifica lo que yo estoy diciendo. Igual en algodón. Una política apropiada de precios, y confirmo y estoy totalmente de acuerdo con lo que Rodrigo ha mencionado, en el sector agrícola, hace que ese sector reaccione de manera espectacular. Y confío que durante este año, con ese espíritu de apoyo al sector agrícola, de mejorar su rentabilidad, ese sector puede responder de manera apropiada tanto para atender las necesidades de consumo interno como para los posibles mercados internacionales para muchos de ellos. Sin embargo, yo creo que no es cuestión solamente de enfocar el problema desde el punto de vista de precios, sino también desde el punto de vista de política agraria y de reforma agraria. Si es que no se permite de manera clara el que el agricultor trabaje tranquilo la tierra, definitivamente cualquier otra política de precios o de incentivos no va a tener los resultados deseados. El país necesita trabajar con tranquilidad la tierra. Y espero y confío y estoy seguro de que así se va a proceder durante 1982 para que la producción agrícola, que es la fundamental, pueda realmente tener incrementos superiores a los que de manera optimista pero moderada el Banco Central ha estimado en sus cifras mencionadas por el gerente general. Eso en el campo agrícola. En el campo de producción petrolera, que es el sustento actual de nuestra economía, tengo esperanzas fundadas de que el Ecuador todavía tiene grandes recursos. Es posible que a corto plazo, luego de la primera perforación del Golfo, el país podría recibir una buena noticia en lo que se refiere a reservas adicionales petroleras de esa zona. La plataforma se ha colocado, ¿en dónde se ha colocado? Porque existen indicios muy concretos de que ahí podemos encontrar petróleo, no solamente gas, petróleo concretamente. Y sabemos,
por las investigaciones realizadas tanto por las empresas petroleras que originalmente llegaron al país, como por el trabajo posterior de CEPE, que en los campos actuales es posible garantizar una producción similar a la actual por lo menos para 10 años más, dadas estas inversiones que tenemos que hacer en recuperación secundaria y otras medidas de tipo técnico. Sabemos que hay otros reservorios de petróleo cercanos a los que actualmente se explotan que pueden ser incorporados a la producción nacional en relativamente corto plazo. Tenemos planificado para esta semana, la próxima que viene, una reunión especial en CEPE en la que planificaríamos de manera prioritaria todos los esfuerzos que el gobierno nacional tiene que hacer para que CEPE se ponga en marcha para incorporar los nuevos pozos y lograr que posiblemente para el mes de julio tengamos alrededor de unos 20.000 barriles adicionales para exportación. Los pozos actuales también, dentro de la misma tasa de producción aprobada por los técnicos, podrían producir, aunque no sea redundante decirlo, alrededor de 6.000 a 10.000 barriles. Eso se determinará con los técnicos y esa es una producción que puede ser incorporada de manera casi inmediata. Yo confío en que eso se puede hacer. Existe un consenso a nivel de gobierno de que eso, si desde el punto de vista técnico se ha confirmado que se puede hacer, que se haga. Todo lo cual, como es natural, hace pensar que en el sector petrolero, si bien es cierto, algunas cosas vendrían un poquito más a mediano plazo, pero hay recursos fundamentales que nos permiten tener optimismo en el futuro de mediano y largo plazo. Existen otros sectores de importancia en los cuales tenemos grandes recursos y que nos confirman la fe y el optimismo que tenemos que tener en el futuro del país. Otro de esos sectores sería el sector energético en el campo de generación energética vía hidráulica. Las características geográficas del país hacen factible la generación hidráulica en cantidades masivas de energía. El gobierno nacional se encuentra empeñado en continuar sus esfuerzos de inversiones masivas en ese sector. El caso de Pautes, pues conocido por la opinión pública. Está en marcha ya la suscripción del contrato de Agoyán y se encuentran muy avanzadas las negociaciones para poner en marcha el proyecto Toachi y Pilatón. Todo lo cual permitirá el poder ahorrar el consumo de derivados de petróleo y nos permitirá exportar esos derivados con ventaja para soportar pues, los esfuerzos que el gobierno y el país en general hace en el sector externo. Si una generación eléctrica hidráulica masiva se puede poner en marcha, y como creo que se va a poner en marcha durante los próximos años, eso nos hace tener esperanza pues, de que el petróleo actual más el que eventualmente se vaya sumando a la producción actual podrá servir nuevamente para impulsar el desarrollo del país vía exportaciones. Eso para dar un vistazo muy general de tres de los sectores fundamentales que impulsan la economía, que me hacen pensar a mí que como ecuatoriano nosotros debemos más que este momento mirar nuestros problemas, tratar de mirar nuestros lados fuertes y concentrarnos en nuestros lados fuertes, porque por lo demás no hay alternativa para un país como el nuestro, como cualquier otro. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir viviendo con la esperanza de que vamos a vivir mejor. Todo lo que sea una actitud derrotista, de depresión generalizada desde el punto de vista psicológico, no hace sino agravar los problemas y no contribuyen a la solución de los mismos. Yo estoy consciente y estoy muy al tanto de que hay muchos sectores que piensan, y es posible que hasta cierto punto tengan razón, de que un optimismo exagerado también es peligroso. Yo creo que entonces para transar me sumaría la posición del gerente del Banco Central en el sentido de que tenemos que tener optimismo, pero que este optimismo tiene que ser moderado. Hay posibilidades de salir adelante, no creo que se pueda salir adelante de aquí a 3 o 60 días en los términos en que la ciudadanía en general espera que podamos seguir, pero hay posibilidades concretas de resolver nuestros problemas. En cuanto a mi planteamiento inicial de la confianza, específicamente la confianza del sector privado en la economía, ¿hay razones para que el sector privado confíe a plenitud en la economía ecuatoriana o todavía habrá que hacer algunos golpes de timón, como los llamaba el doctor Espinosa, para lograr rescatar esa confianza? Bueno, si partimos de los argumentos que acabo de señalar como premisa, yo creo que
de hecho la contestación es obvia. Hay razones fundamentadas para pensar que el sector privado, que la ciudadanía en general puede tener confianza en la economía del país. El proceso para una recuperación total es un proceso lento, y mientras ese proceso se realiza siempre habrán sectores que consideran que es posible tener confianza, pero no en el grado en que algunos de nosotros pensamos que deberían tenerlo. Ya ha señalado el gerente del Banco Central que la Reserva Monetaria ha terminado el año, si bien es cierto, con una reducción comparada con lo que tuvimos a fines de 1980, pero no es lo importante, diría yo, la reducción comparada con 1980, lo que nos debería preocupar, sino la tendencia. Y lo que observamos es que la tendencia a una reducción acelerada de la Reserva Monetaria ha cambiado, y que se ha estabilizado e inclusive ha subido un poco, y que la confianza que tenemos es que esta reserva podrá subir durante el transcurso de este año. Ese monto de la reserva es un punto que preocupa mucho al sector inversionista, y yo creo que este dato debería ratificar la opinión que tanto el gerente del Banco Central como yo tenemos de que en términos de reserva iremos mejorando durante el transcurso de 1982. También para efectos de confianza siempre ha estado vigente la duda, el temor de que en un momento dado la circunstancia económica podría determinar una eventual devaluación de la moneda. Nosotros hemos dicho en más de una oportunidad de que eso no se va a producir, y ahora quisiera yo aprovechar la oportunidad de este programa para ratificar la decisión del gobierno de no entrar a un proceso de evaluación monetaria que considera sería muy perjudicial para un sinnúmero de sectores y fundamentalmente para el sector mayoritario de la ciudadanía. No habrá devaluación monetaria. No creemos que esta se justifica, y por lo tanto las actividades económicas deberán realizarse y llevarse adelante en términos de ese planteamiento. Estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo Espinosa en el sentido de que las exportaciones tienen que ser impulsadas de una manera mucho más agresiva. Quiero anunciar de manera formal y pública que el señor Presidente de la República envió al Congreso Nacional un proyecto por el cual se modifica la forma de administración de los certificados de abono tributario, con el objeto de que estos puedan generalizarse en lo posible a todos los productos de exportación, y mientras esos apoyos sean necesarios. Estamos pensando, por ejemplo, en que si para exportar café, al margen de lo que es la exportación del Ecuador para los países de convenio, a terceros países, es necesario un apoyo a las exportaciones fuera de convenio, pues el gobierno debe dar ese apoyo. Entonces, todo lo que se puede hacer en términos de exportaciones, vamos a hacer si es que el Congreso Nacional concurra con nosotros en ese enfoque. Para eso habría que pedir la cooperación de la función legislativa, que por lo demás encuentro que tiene una magnífica actitud, como podemos demostrar con la última aprobación de la modificación del impuesto a la renta y a la ley de transacciones mercantiles y otras medidas que se encuentran en estudio acelerado por parte de ese órgano del Estado. Es necesario dar un impulso a las exportaciones, está ya el proyecto de decreto en el Congreso, y pensamos que si ese decreto se aprueba a la brevedad posible podemos dar un apoyo significativo, similar al que el doctor Rodrigo Espinosa plantea, si bien es cierto él lo dice en términos de otro mecanismo, pero el efecto será básicamente el mismo. Yo confío además que la situación económica general, mejorada en los términos en que han quedado perfectamente establecidos, lograrán, al menos en parte, el que se logre una inversión extranjera, que se obtenga una inversión extranjera por parte de inversionistas extranjeros superior a la que hemos tenido durante los últimos 2 años, que ha sido más bien nula y casi no existente. En ese sentido, quisiera también hacer un llamado a la función legislativa para que dentro de las disponibilidades de tiempo y de plan de trabajo que esa función se ha propuesto, podamos resolver el problema de la nueva ley de hidrocarburos. Y si bien es cierto, el gobierno ha resuelto dar a CEPE todo el impulso que esa institución requiera para continuar con el esfuerzo de producción petrolera, es necesario, estamos conscientes de que es necesario, dadas las circunstancias de falta de capitales, el que tengamos una significativa inversión extranjera en ese sector, desde luego en los términos
legales y de protección a nuestro propio interés nacional en que tanto la función ejecutiva como la función legislativa determinen que es correcto hacerlo. Pero es necesaria esa inversión extranjera. Y para que esta confianza generalizada pueda concretarse aún más, yo creo que necesitamos un esfuerzo muy especial en el campo de la exploración petrolera que garantice el futuro del país en términos económicos de aquí a 10, a 15, 20 años. Si es que el sector privado y la ciudadanía en general saben que se están haciendo esfuerzos muy importantes en el sector petrolero, aun cuando fuera para poder obtener y cosechar esos beneficios a largo plazo, yo creo que también esto contribuiría al incremento de confianza. Aunque de las intervenciones suyas, señor gerente, y del ministro de Finanzas ya pueden extraerse ciertas conclusiones, creo que en todo caso dos temas específicos sería importante que sean mencionados por usted. Me refiero en primer término a la inflación. Usted habló del crecimiento de los sectores productivos, sin embargo, sería importante que se refiera más específicamente a cuáles son las previsiones del Banco Central en cuanto a las presiones inflacionarias para este año que ha empezado hace 2 días. Y por otra parte, el tema de la iliquidez de la economía parecía que una constante también en la evaluación de situación de la economía en 1981 era la falta de liquidez en el sistema económico. ¿Qué se podría esperar en estos dos aspectos? Inflación, liquidez. Encantado, porque refiriéndome al primer punto, es decir, tasa de inflación. La información que nosotros tenemos correspondiente al mes de noviembre nos demuestra que la tasa de inflación es del 15.9%. Y esperamos que haya una ligera mejora en la tasa de inflación en lo que al mes de diciembre de 1981 corresponde. Sin embargo, para 1982, con todas las medidas de política ya aprobadas por el gobierno, se ha establecido ya el régimen salarial para 1982, en donde los ajustes se han hecho en cada una de las distintas comisiones sectoriales y en función precisamente de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones, de la productividad que tiene cada uno de esos sectores. Y no ha habido un aumento indiscriminado de salarios. Por otro lado, encontramos una mejora, por lo menos previsible, en el sector agropecuario en general, cuando coincido con lo que se ha expresado aquí de que hay que impulsar más el sector agropecuario, porque en realidad siempre ha sido el que ha sustentado el crecimiento de la economía ecuatoriana, y si lo impulsamos más, prácticamente la canasta familiar va a estar en condiciones mejores para ser abastecida. Bajo esas condiciones básicas, nosotros creemos que en el año 1982 la inflación puede ser controlada de manera general, e inclusive podría en algún momento hasta llegar a reducirse la inflación en 1982. Es más, yo creo que inclusive por las primeras informaciones que tenemos respecto a mercado de futuros de algunos productos de exportación nuestro, donde hay una ligera convalescencia, por ejemplo, en el mercado de futuros de cacao, el mercado de futuros de café, se puede también afirmar que con eso vamos a dar un respiro adicional y vamos a tener nosotros una mejor posición que nos ayude a resolver el problema de precios en general de la economía ecuatoriana. Por otro lado, yo creo que la tasa de inflación del Ecuador es una tasa de inflación aceptable, pero que no hemos estado acostumbrados a mantenerla, a pesar de que en el año 1974, me parece, ya tuvimos una tasa que superó el 20 o el 23%. Entonces, esta no es una tasa récord en la historia del país, pero tampoco consideramos nosotros que por ser una tasa relativamente aceptable o tolerable, no debamos nosotros tratar de reducir. Estamos conscientes de que hay que buscar las formas de reducir. Y dos son los medios para reducir de manera general: impulsando producción, impulsando de manera decidida producción para contrarrestar los efectos, llamémosles así, estructurales de la inflación, y por otro lado, manteniendo un nivel de liquidez
aceptemos la definición de liquidez como oferta monetaria, manteniendo un nivel de liquidez adecuado para el financiamiento de la actividad productiva. De tal forma que ahí caigo en la segunda pregunta suya, ¿qué se espera en este año respecto a liquidez? Si comparamos en el año 1981, y le decía yo en mi intervención anterior, que fue un año acíclico en el campo monetario, se debe a que el resultado, por ejemplo, del medio circulante o la oferta monetaria durante todos los meses fue contractivo en general comparado con el nivel de diciembre de 1980, y si bien se esperaba que alrededor de mayo o junio recupere el nivel de diciembre como había sido tradicional en la economía ecuatoriana, no alcanzó la sociedad y no alcanzó la oferta monetaria a nivel de diciembre, y solo lo hemos alcanzado y lo hemos superado en diciembre de 1981, es decir, al año estamos superando el nivel de liquidez que tenía absoluta la economía ecuatoriana, lo cual nos induce a nosotros, y por eso lo he afirmado, nos induce a nosotros a pensar de que hay síntomas de una recuperación del nivel de financiamiento adecuado para la economía. Ahora, esto también no lo vamos a poder conseguir de manera inmediata, tenemos que ser muy cuidadosos en el comportamiento de la variable monetaria, especialmente porque para contrarrestar la contracción monetaria del año 1981, el Banco Central hizo un esfuerzo enorme de financiamiento a través de sus ventanillas de crédito, y las estadísticas que publica el Banco Central así lo confirman. Hasta mediados del mes de noviembre del año pasado, nosotros encontramos que la tasa de crecimiento del crédito del Banco Central es del 45% en términos anuales. Es decir, en prácticamente 2 años estaríamos duplicando la cartera del Banco Central. Y esto sí es un indicador que nos preocupa terriblemente. Claro que el Banco Central debió abrir las ventanillas, porque si no lo hacía, el proceso de contracción monetaria hubiera sido mucho más grave. De tal manera que tenemos que manejar esto con mucho cuidado, ir logrando de manera paulatina el nivel de financiamiento de recursos financieros adecuado en los primeros meses del año 1982, y luego debemos tratar de estabilizarlo para que no haya tampoco un excesivo circulante en la economía. Por otro lado, yo sí quisiera aquí mencionar algo que es bien interesante y que le hemos dado poca importancia de manera general en los análisis respecto al esfuerzo que hace el Banco Central, por ejemplo, para financiar la actividad productiva. Hay, como todos conocen, el mecanismo de bonos de fomento, que son papeles financieros de mediano y largo plazo, 5 y 10 años, que son emitidos por los distintos intermediarios financieros, pero que son comprados a la par o recomprados a la par por el Banco Central. El intermediario financiero elabora un programa con un agricultor, con un ganadero. Ese programa requiere o demuestra una inversión a 5 a 10 años, conceden el bono de fomento y van a la ventanilla del Banco Central y lo redescuentan. En 1981 el saldo de bonos de fomento va a estar alrededor de los 1.900 millones de soles. Y esa es una cantidad apreciable que demuestra el esfuerzo que está haciendo el Banco Central. Pero eso tiene que complementarse con políticas integrales al sector agropecuario, porque nosotros estamos financiando inversiones en el sector agropecuario, pero se requiere ya de una política integral para tener resultados positivos de manera general. El objetivo de este programa es analizar las perspectivas de la economía nacional en 1982. Sin embargo, doctor Espinosa, considero que es importante conocer los aciertos y los errores cometidos hasta ahora para profundizar los aciertos y para evitar los errores. Usted en su intervención inicial se refirió a ineficiente manejo de la economía, de los problemas económicos. Específicamente, ¿en qué aspectos podrían detectarse esas ineficiencias? De manera que dos dirigentes de la economía ecuatoriana, como el ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central, no incurran en esos mismos errores que según usted se incurrieron en el año pasado. Bueno, se podrían señalar algunos aspectos que yo considero los más importantes. Abelardo hace un momento ha señalado que en el año 1981 el comportamiento de la liquidez fue acíclica, o sea que de acuerdo
al criterio del Banco Central se pensaba que en el mes de mayo o junio la liquidez alcance el nivel de diciembre de 1980 y que recién en el mes de diciembre de 1981 la liquidez ha superado a los niveles que teníamos en diciembre de 1980. Yo creo que uno de los aspectos que generó este problema de liquidez fue realmente el manejo de la política monetaria. Por ejemplo, la intervención del Banco Central en el mercado libre en el mes de mayo-junio contrajo liquidez en la economía en cantidades sumamente elevadas, niveles que llegaron a cerca de 3.000 millones de sucres de absorción de liquidez por parte del Banco Central con la intervención en el mercado libre de cambios. La intervención que fue, considero yo, antitécnica, porque se compró y se vendió divisas y se fijó en forma discrecional el tipo de cambio, avisando que el tipo de cambio iba a disminuir. Entonces el sector privado consideró conveniente adquirir dólares, guardar esos dólares, y como consecuencia de esa política el Banco Central absorbió liquidez en alrededor de 3.000 millones. La política monetaria en 1981 casi usó exclusivamente el encaje bancario. Llegó a niveles súper marginales, elevadísimos, al comienzo del año, y terminó con un encaje legal el más bajo en los últimos 20 años. No se usaron instrumentos adecuados en la parte de la política monetaria. Respecto a otro punto que considero yo básico en la política fue la parte fiscal. Por ejemplo, para darle una idea, en 1980, tomando en cuenta todos los ingresos del sector público, o sea, incluyendo el presupuesto del Estado y otras entidades públicas, el déficit en 1980 fue de 11.228 millones de sucres. Para financiar ese déficit se acudió a financiamiento interno por 2.300 millones de sucres y a financiamiento externo en una cantidad de 17.000 millones de sucres. O sea que el financiamiento externo no solo cubrió el déficit, sino que acumuló como 9.000 millones de sucres en caja. En esa época, en 1980, la tasa de interés en el mercado internacional era demasiado elevada. Y como consecuencia de una falta de coordinación en el sector público, el país se endeudó mucho más de lo que necesitaba. En el año 1981 no se han usado esos recursos de endeudamiento externo y el déficit se continúa financiando en un alto porcentaje con endeudamiento externo. Entonces, yo tengo fe de que en el año 1982 se van a corregir estos problemas. Sería conveniente que el gobierno adopte una política mucho más restrictiva en lo que hace relación al endeudamiento externo. Yo creo que el déficit en cuenta corriente en 1981 de la balanza de pagos debe alcanzar niveles cercanos a los 1.800 millones de dólares, de los cuales un porcentaje elevado debe corresponder a pagos por intereses y comisiones de la deuda externa. El país, creo yo, que no está usando en forma eficiente los recursos de endeudamiento externo. Yo creo que se debe prohibir el financiamiento externo para gastos en moneda nacional. Básicamente en un periodo como en el año 81 y 82, en donde el sector externo
va a tener todavía problemas. Entonces no es justo que el país se endeude en el exterior para hacer gastos en sucres. Se tienen que encontrar mecanismos de financiamiento en sucres que permitan que el país en el futuro tenga que pagar menos intereses y comisiones por su deuda externa. Yo creo que es conveniente en 1982, en la parte monetaria, desarrollar el mercado de capitales. En el país no existe financiamiento de mediano y largo plazo, es sumamente reducido. Hablaba Abelardo de los bonos agropecuarios, y es un mecanismo positivo para lograr financiamiento a mediano y largo plazo. Pero así como el Banco Central creó este mecanismo, debe crear un sinnúmero de mecanismos similares en el mercado de capitales que permita realmente un financiamiento adecuado en sucres a mediano y largo plazo, no solamente para el sector privado, sino también para el sector público, a fin de evitar endeudamiento externo que no se requiere para financiar obras que exclusivamente se requiere financiamiento en sucres. Yo creo que la medida última adoptada por Junta Monetaria de dar una línea de crédito para el sector de la construcción va a ser muy positiva en este sentido. Estimo yo que el sector de la construcción va a acudir a este financiamiento en lugar de acudir a financiamiento en moneda extranjera. Y debe haber realmente un control de parte del sector público en lo que hace relación al endeudamiento externo. Considero yo de que el Banco Central tiene muchas posibilidades de generar un desarrollo acelerado del mercado de capitales. Lamentablemente las financieras que deben cumplir con labores en el mercado de capitales han pasado a ser agencias del mercado monetario. Por lo general, las financieras están concediendo crédito en base a recursos que reciben del Banco Central a corto plazo. Y eso se debe modificar porque el crecimiento masivo del crédito que ha habido por parte del Banco Central al sector monetario y financiero, yo creo que le está generando problemas de solvencia al sistema, porque es conocido que el Banco Central al vencimiento de la operación cobra toda la cantidad del préstamo, mientras que los clientes en el país no están acostumbrados a pagar al terminar el plazo del crédito. Y en este año se ha incrementado sustancialmente la cartera vencida. Una duplicación del crédito del Banco Central al sector privado de 24.000 millones a 45.000 millones en noviembre del 81 puede generar problemas muy serios en lo que hace relación con la situación del mercado monetario y financiero. Entonces, creo yo que el Banco Central en el próximo año, en 1982, tiene que generar mecanismos en el mercado de capitales. Tiene que acudir al mercado de capitales con papeles similares al bono de estabilización monetaria. Un papel a 5, 6, 7, 8, 9, 10 años plazo, que lo coloque con descuento en la bolsa y que lo que capte entregue a los intermediarios financieros para créditos a mediano y largo plazo. Yo creo que el Banco Central es la institución con mayor capacidad para absorber recursos en el mercado de capitales y entregar, en lugar de entregar recursos de emisión, estos recursos para el financiamiento a mediano y largo plazo productivo. Y si se toma cierta prioridad en el uso de esos recursos, yo creo que esa prioridad debería estar dada por el valor agregado nacional de la producción. El gerente del Banco Central
acuñó el término, por decirlo de alguna manera, de optimismo moderado con respecto a las perspectivas de la economía para 1982. Después el ministro de Finanzas acogió ese término, también habló de optimismo moderado. Usted, desde su punto de vista de conocedor del sector público y actualmente de integrante del sector privado, también hablaría de optimismo moderado. Yo creo que una tasa de crecimiento del 4%, como la estimada para 1982, es una tasa que yo no llamaría una tasa positiva para la economía en el año 82. Yo considero que se puede hacer mucho más, de que el 4% de crecimiento con una capacidad no utilizada en el país muy grande es fácil de conseguir y que se puede lograr una cantidad mucho mayor. Si se logra atenuar los problemas negativos del sector externo, yo creo que el país puede lograr una tasa mayor. Además, conozco yo a las dos autoridades ahora en el campo económico más importante del país, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador, y creo que es un cambio muy positivo. Y sé que se trata de dos personas que tienen suficiente capacidad para enfrentar problemas coyunturales que son importantes de enfrentar en el momento preciso, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Finanzas. Yo creo que la labor de Junta Monetaria es muy importante y ambos conocen de la labor de Junta Monetaria. He trabajado con los dos, hablo con conocimiento de causa y considero que si